Yo le agradezco mucho a Paula Saucedo, oficial del Programa de Protección y Defensa de Artículo 19 México y Centroamérica, Organización Internacional de Derechos Humanos por la Defensa de la Libertad de Expresión y de los Derechos a la Información, que esta tarde nos acompañe. ¿Cómo estás, Paula? Buenas tardes, gracias por tomarnos la llamada. Hola, buenas tardes, muy bien, ¿y tú qué tal? También muy bien, muchas gracias. Algo que comentar sin duda de los últimos acontecimientos que se han registrado en el país con el tema de la libertad de expresión y tantos colegas que se han visto afectados de alguna manera. Incluso hoy mismo pues estamos dando cuenta del asesinato de un colega más la noche de ayer a las 11 de la noche aquí en México. ¿Cuál es la postura, cuál es la opinión, cuál es el seguimiento que ha dado Artículo 19 a esta circunstancia en la que las y los periodistas mexicanos realizamos el trabajo, Paula? Pues mira, primero, de entrada nos preocupa bastante estos hechos, no solamente porque estamos hablando de la vida de una persona, sino porque pareciera que las autoridades de los tres niveles de gobierno no les parece grave el aumento de la violencia letal contra la prensa en México, y no hay acciones claras que frenen este fenómeno, porque siguen sucediendo. Y no nada más es la violencia letal, sino que nosotros todos los días en promedio registramos que cada 14 horas se agrede una persona periodista o medio de comunicación en México. Entonces no vemos con mucha preocupación que la violencia contra la prensa se sigue reproduciendo y que además no vemos claro acciones que den frente a esto, o que vayan frenando. Sí, me parece bastante grave. Comparado con otras naciones, ¿cómo ubica a nuestro país Artículo 19, Paula? Pues de hecho Artículo 19 y otras organizaciones como el CPJ y Reporteros Sin Fronteras ubicamos a México como el país más peligroso para ejercer el periodismo fuera de aquellos en situación de guerra, ¿no? Ahora, por ejemplo, Ucrania, por ejemplo. Uh-huh. Y es definitivamente el más peligroso y el más letal en el continente americano. Tan solo hemos registrado del 2000 a la fecha más de 153 periodistas asesinados en vínculo con su labor, y ahorita van 13 asesinatos de periodistas en 2022. Por lo menos de estos 13, en 9 nosotros hemos encontrado vínculo de la labor periodística con estos crímenes. Ahorita todavía estamos documentando el de Ernesto, pero justo debido al ambiente hostil y de impunidad que hay en México en los crímenes contra la libertad de expresión, el llamado es que las autoridades no vayan a descartar como móvil del crimen la labor informativa de Ernesto y del medio que él dirigía. Uh-huh. En otro país ha notado Artículo 19 la constante denotación que desde el poder público y en este caso desde el Ejecutivo Federal se hace hacia la labor periodística. ¿Hay otras naciones donde se tenga ese concepto del ejercicio periodístico, Paula, de acuerdo a lo que ustedes analizan? Sí, desafortunadamente sí hay otros países donde hay una creciente polarización y estigmatización contra la prensa. Muchos de ellos desafortunadamente están en el continente americano. Por ejemplo, lo hemos visto en Nicaragua, lo hemos visto y lo vemos en Guatemala. Ahora, como hace unos días se detuvo arbitrariamente al director de un medio llamado El Periódico, José Zamora. Hemos visto también en Brasil con Bolsonaro una respuesta bastante hostil y virulenta contra la prensa. En El Salvador, en Honduras, en Cuba, sí vemos una tendencia de estigmatizar a la prensa, sobre todo a la prensa crítica, y lo que más nos preocupa en esto es que pues se pierde el flujo de información, el debate público, y se vulnera, no está tan robustecido, y además se busca dividir a la opinión pública entre las y los buenos y las y los malos periodistas. Por supuesto, siempre categorizando a las y los malos como quienes critican y quienes no se alinean con el gobierno al final, o los gobiernos.
Entonces sí es una tendencia que estamos viendo en la región. Como sociedad, ¿qué es lo que perdemos? Como sociedad, ¿qué es lo que debemos buscar? ¿Qué es por lo que debemos luchar, Paula? Pues de entrada creo que una de las cuestiones es todos los asesinatos contra la prensa y contra integrantes de medios de comunicación configuran un doble asesinato, uno que es el de la persona y otro es de aquellas historias y coberturas que ya no van a salir a la luz. De ahí eso por supuesto tiene un impacto directo en el acceso a la información y el del derecho a la información de la sociedad mexicana. En este caso, pues la sociedad de San Luis de la Paz, Guanajuato, pues va a tener un gran impacto en que no sabemos si el medio Tu Voz que dirigía Ernesto va a cerrar o qué va a suceder, pero ese es uno de los principales impactos. Y el otro es que con toda la estigmatización y con la impunidad que hay en los crímenes, también hay un efecto de cascada de censura en el que la prensa pues decide de pronto dejar de documentar o de publicar o de dar a conocer temas de interés público pues por miedo a las represalias y sobre todo por la ausencia de acciones que garanticen que el ejercicio periodístico pueda hacerse pues, de una manera libre y sin violencia. Y de ahí desde sociedad pues justo creo que tendríamos que ver, analizar por qué se agrede a la prensa, ¿no? Se les agrede con el objetivo de silenciarlas, de que no salgan notas a la luz, y de ahí pues analizar el impacto que tiene en nuestro derecho a la información y por tanto también a otros derechos como el derecho a la protesta, la participación política y otros que además en su conjunto vulneran pues las sociedades democráticas y que puede a la larga pues tener muchísimo más impactos en general en toda la sociedad. Entonces creo que tendríamos pues eso, como sociedad también unirnos y rechazar la violencia contra la prensa, no caer en la manipulación del debate público y más bien reconocer el rol que tiene la prensa para la democracia justo. Muy bien. Pues yo te agradezco muchísimo, Paula, y sirva el contacto que estamos ahora teniendo para reconocer la labor de gente como tú y todos los integrantes de Artículo 19, que con pasión abrazan la idea de mantener el ejercicio periodístico libre como una forma de crecer y de fortalecernos como ciudadanía, como sociedad. Creo que es mucho lo que ustedes hacen y creo que la presencia de organizaciones como Artículo 19 es lo que nos ha permitido mantenernos atentos y fortalecernos como gremio, precisamente en la defensa, en la lucha por el ejercicio libre de nuestra profesión. Muchas gracias, Paula. Muchas gracias a ustedes por la confianza y el espacio. Gracias, es Paula Saucedo de Artículo 19. Vamos a la pausa, volvemos.